estamos muy, muy, muy puestos a que todo salga de la mejor manera, y cuento con un colaborador fuera de serie que es Cristóbal Arias, que de veras de una manera muy generosa y me lo presentó y me habló maravillas de él. Mi amiga Ana Lilia Cepeda, quien dirige la Casa Rivas Mercado, que hay que visitarla, hablando de mujeres, que es un título muy bonito también, hablando de mujeres, porque vamos a hablar de mujeres, pero no quise circunscribirme solamente a eso, porque algún día se me antojará hablar de algún hombre célebre, ¿no? Del papá de Antonieta Rivas Mercado, por ejemplo, de este hombre genial que también se adelantó a su época y construyó un estilo propio en donde yuxtapuso varios estilos, ya que había viajado y conocido muchos, pues una gran cultura, culturas. Entonces pudo él hacer su propio estilo, ¿no? Y bueno, pues, ¿quién más? ¿Qué más he hecho? He escrito, ¿qué les puedo decir? Más de 35 libros, en su mayoría de gastronomía. Mi ilusión máxima es poder hacer el Atlas Gastronómico de México. Ese es uno de mis proyectos de vida. Ya llevo mucho adelantado y bueno, pues ahora la cibernética estoy cierta que me ayudará. Nací en esta tierra maravillosa. A veces un poco sus cielos son avaros y nos castigan con pocas lluvias, pero por otro lado se prodiga el norteño, el regiomontano. Son muy, muy generosos. A veces dicen que tenemos fama de ser tacaños, pero nada de eso. Somos realmente, creo, y lo digo porque me consta, que la gente allá es muy generosa, muy también muy abierta, se da de manera muy fácil, de corazón. También son estrictos. Si alguien falla, pues ya falló para siempre, pero tienen un corazón muy grande. Y mi tierra, pues no puedo más que adorarla, amarla y bendecirla, porque tengo la genética de mis padres, dos seres maravillosos que ya les he hablado en varias ocasiones, pero no en este programa. Mi padre, un médico generoso y que con una amplia carrera, y que desgraciadamente murió muy, muy joven, a los 48 años. Por otro lado, mi madre, una mujer pues muy al estilo de esa época, hermosa, muy hermosa, de verdad, con una belleza fuera de serie, pero por otro lado también tenía otras características muy importantes. Era muy estricta con ella misma, con su arreglo, y no se diga con la casa, con la comida. Era una madre, sí exigente, pero muy, al mismo tiempo, siempre con ganas de apoyarnos, de que saliéramos adelante, y ella nos inculcaba mucho la ética al mismo tiempo que mi padre, y él, por su lado,
la ética más la estética, porque era un amante de los libros. Yo siempre veía que una manera de descansar de su difícil profesión, llegaba y decía, no saben cómo me ayuda la lectura de un libro, me descansa, es un bálsamo para mí. Y bueno, pues ahí aprendí ese amor a las letras. Y por otro lado, mis tías, una cocinera, la otra pintora, la otra tía también cocinera, tía Chela, las primas, y bueno, por supuesto que tengo que mencionar a mis hermanos de una manera muy especial. 3 hermanos lindísimos, Napoleón, odontólogo, Gerardo, un muy empeñoso empresario, que fue director más de 30 años para Cartier y América Latina, y México y América Latina, y mi hermana, que es de veras una mujer muy fuera de serie, porque ha tenido enfermedades contra las que ha luchado y ha salido avante. Y bueno, pues así a grandes rasgos es mi familia. Y tengo, pues, por supuesto, un compañero muy solidario, muy cariñoso, y que cree en mí y que en mis locuras, está prueba de todo lo que se me va ocurriendo, y que no son pocas cosas. Quiero decirles, soy muy inquieta, me gusta estar siempre con un sueño, tratando de cristalizarlo, de llevarlo, a aterrizarlo, porque pues tenemos fama de ser muy soñadores, de tener siempre un deseo o muchos, y a veces se quedan ahí en el tintero, pero creo que en mi caso yo he tenido esa fortuna de que puedo, y he aprendido a ser también muy muy concreta, esa es la palabra, muy concreta, y llevo mis sueños a la práctica, los llevo, y bueno, pues ahí están, 50 años de pintora, y los libros que son producto de mi amor a la investigación de la gastronomía hacia estos sabores de México, que ya hablaremos también. En algún momento quiero hablar de mis libros y de mi parte gastronómica, de ese amor que le tengo a los fogones. Y ¿qué más les puedo decir de mí? Que me encanta estar siempre activa, y que creo mucho en la amistad, y que hace además ya algún tiempo, ya muchos años, descubrí una filosofía que siento que me ha transformado, que me ha llevado por caminos hermosísimos, como es el budismo tibetano, y de encontrar a un maestro, un erudito, y además que tiene pues esa bondad que caracteriza a los seres practicantes de una filosofía, y en este caso la filosofía que es la budista tibetana, el budismo tibetano. Entonces, bueno, mi vida se transformó y cambió. Y bueno, pues así a grandes rasgos, esa es Marta Chapa, la que va a estar hablando con ustedes
cada 8 días. Ese es nuestro propósito, mi propósito, y ya iremos abordando temas, y además también me pueden escribir y sugerir, ¿por qué no? Tenemos ganas de que nos hable de algún tema en concreto, pero por lo pronto quiero hablar de estas mujeres que son de veras los pilares que sostienen a nuestra nación. Y bueno, pues quise empezar por una que le tengo así, que yo sé que compartimos esa admiración muchos de los mexicanos, de las mexicanas, por supuesto, que es Sor Juana Inés de la Cruz, que es más conocida por, es Juana Inés de la Cruz, y tiene un nombre un poco largo, que es Juana Inés de la Cruz de Asbaje Ramírez de Santillana, pero más bien conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, y también la 10ª musa, una mujer fuera de serie, de verdad, y que fue una niña prodigio. A los 3 años ya sabía leer y escribir. Tuvo muchas cosas que la favorecieron, que estuvieron en su favor, que nada menos el privilegio de tener un abuelo maravilloso. Nació un 12 de noviembre, un 12 de noviembre, y nada menos ese día se instituyó como el Día del Libro, el Día Nacional del Libro, en honor a esta mujer, a esta genial mujer, podríamos decir. A los 8 años ya tenía en su haber grandes conocimientos, y pues no se diga, aprendió latín, imagínense, en 20 lecciones. Uno no lo puede creer, ¿verdad? Es 20 lecciones, ¿cómo? Se puede aprender en 20 lecciones latín. Y bueno, pues ella estuvo sus primeros años en el rancho de su abuelo, un hombre que fue conocido y reconocido como un gran trabajador. Tenía hermosa propiedad que estaba justo ahí en Amecameca, y que luego se fue poco a poco enamorando de los libros. Entonces, cuando llegaba de veras ya muy, pero muy cansado, lo que hacía, ahorita recordaba a mi padre, fíjense nada más, claro que con todo el respeto a estos personajes, él llegaba y leía, y así fue haciendo una biblioteca muy hermosa, muy bella. Y bueno, pues se casa con la madre de Sor Juana, y tienen otros hijos. Ella fueron, entiendo, 6 hermanos, y en algún momento desaparece el padre de Sor Juana, pero bueno, creo que me salté, estábamos en su abuelo. Su abuelo muere, y ¿qué cree? Pues algo
pasó a lo que se esperaba, esa biblioteca que tanto amó y que además fue que se la bebió Sor Juana. Dijo, pues no le puede pertenecer a nadie más que a ella. Y bueno, pues así lo dejó en su testamento el abuelo. Y luego, bueno, pues una de sus hijas, Isabel, fue la madre de Sor Juana. Y pues, ¿quién se iba a imaginar que iba a tener a un genio por hija, no? Y luego, pues, el padre de Sor Juana, hay varias tesis. Uno de que se regresó a España. Otros dicen que se perdió por ahí. Y una tercera hipótesis es que murió. Lo que hace pensar que, pues, lo que ya sabemos, de que fue una mujer que fue una mujer, una hija natural, una hija, como le llaman, que es un nombre un poco despectivo, bastarda. Sin embargo, a ella eso no le afectó en lo más mínimo. Y nada menos Octavio Paz, en este hermosísimo libro que todos deberíamos de leer, Las trampas de la fe, él dice que los hijos naturales suelen ser mucho más brillantes que los hijos legítimos. Fíjense qué curioso, ¿no? Qué paradoja. ¿Por qué? Porque ellos tienen que afianzarse, ellos tienen que sobresalir. ¿Y cómo lo hacen? Pues estudiando más, leyendo más. Y pues de esta manera ella lo hizo. Ella fue verdaderamente tuvo una avidez por el conocimiento que es increíble, increíble. Después del yugo patriarcal, ella de lo que estaba segura es que no quería para ella el matrimonio. Entonces se inscribe o toma el hábito de las carmelitas y pues no le gustó, no se acomodó, era muy rígido, las reglas eran de veras severísimas y tuvo que hacer ahí una serie de reflexiones y se cambió al convento de las monjas jerónimas, en donde estaba muy feliz porque le habían permitido llevarse a su celda, que además era grande y muy hermosa, llevarse todos sus libros. Y bueno, para ella era el paraíso. Y además tenía ahí telescopios, porque sabemos que no solamente fue una monja así nada más, fue una verdadera monja y muy especial. Y bueno, pues una poetisa, pero también qué poetisa, qué mente tan preclara. Y además tenía otras pasiones, como la gastronomía, que algún día de estos hablaremos de esta gran pasión, porque
hasta hay un libro que se le atribuye y que yo pienso que sí es muy fácil de pensar que ella lo hizo. Mucho fueron las recetas, porque déjenme decirles que una monja que yo siento que no lo hizo por mala fe, sino que tuvo que irse la tuvo que mandar a la cocina, y entonces pensaron que iba a ser un castigo, y no. Ahí ella tuvo la oportunidad de realizarse también, y ya les contaré más tarde los porqués. Bueno, pues entonces ella tuvo esta pasión por todas estas temas, y había mucha suspicacia. Decían que realmente no era creíble que una mujer fuera tan inmensa, que tuviera esa inteligencia tan bárbara. Entonces nada menos le hicieron varios exámenes, y no solamente los convenció, sino que los apabulló con sus conocimientos, porque hablaba de unos temas pero que nadie pensaba que los podía dominar. Astronomía, hablaba de literatura, conocía tantas cosas que la verdad era difícil, y yo creo que sigue siendo difícil concebir que una persona, que una mujer, además, déjenme decirle, no solamente que fuera una persona, sino una mujer a quien nos estaba vedado estudiar. Ella tuvo que, en un momento dado, recurrir a lo que muchas mujeres han hecho, que es el vestirse de hombre para poder ingresar a una institución para estudiar. Y bueno, pues fue muy, muy importante todo lo que hizo en su vida. Vivió de una manera muy intensa, y la verdad es que también fue una mujer, déjenme decirles, muy bella, muy bella. No se conformó con ese talento y con esos conocimientos, sino también algo que llamaba la atención y que yo creo que en el fondo le causó problemas, fue el ser tan hermosa. Y bueno, pues en una palabra, yo quiero poderlo conjuntar, o podríamos decir que es una heroína, así ya concretamente, es decir, que su vida ha sido el testimonio de los derechos, de los alcances intelectuales más avanzados, y sin duda una valerosa, y porque tuvo una valentía para adelantarse a su tiempo. Ella luchó también por los derechos de la mujer. Está considerada por muchas feministas verdaderamente conocedoras como una mujer que se adelantó a su tiempo y que luchó y que condenó
usó el yo acuso. Acuérdense de hombres necios que acusáis a la mujer sin saber que sois la ocasión de lo mismo. En fin, sigue. Y bueno, pues no es fácil tener a toda una sociedad en contra, porque había una manera de comportarse muy diferente, muy rígida, y ella quería que la mujer estuviera al par que el hombre, que tuviera los mismos derechos, que tuviera las mismas posibilidades de estudiar, de escribir, de prepararse, de que pudiera alcanzar los mismos conocimientos. Y en verdad a mí, yo cada vez que pienso en ella, me estimula y digo, qué barbaridad, ¿cómo ser o intentar parecerse por lo menos un poquito a esta monja jerónima que tiene todos los atributos que podemos nosotros pues concederle, y que no nosotros, todo el dicho ahora sí que por tirios y troyanos, ¿no? Y entonces sabemos que querían someter a la mujer de muchas maneras, y que ella quería que fueran libres frente a una sociedad machista en donde no nos permitían ser, ¿no? Bueno, hasta la fecha, nada menos les comento que tuve el gusto, el honor y el privilegio de participar en una obra que escribió Alejandro Dorica Saavedra, mi pareja, que se llama El hábito de Juana, y que imagínense qué atrevimiento, el mío, qué barbaridad, que pude encarnar, bueno, un sueño maravilloso, encarnar a Sor Juana, una Sor Juana ya moderna, muy moderna, vestida con un traje pues un poco entallado, de color morado, que a mí me fascina, es uno de mis colores, o por no decirles mi color favorito, y que además tiene mucho que ver con la liturgia religiosa, ¿no? Es más que morado, es un color que le llaman el color obispo, ¿no? Es un color muy sui generis, y que bueno, me fascina, y así es que repito, su voz fue una voz preclara y que muy precisa en el mundo hispánico en esos tiempos, y que algo me dicen aquí que preguntan, Mariela Rodríguez, ¿qué fue para ti más importante de lo que hizo? Ay, pues todo, puedo decir que todo lo que hizo fue importantísimo, todo. Fue importante el haber nacido, el haber sido como fue, el tener esa fuerza, esa valentía para enfrentarse a una sociedad, y también el haberse, el haber tenido ese talento, y además, pues no, sí sabemos que se nace con un talento, pero pues ella tuvo esa fuerza de voluntad
de leer todo el tiempo, de estar siempre obsesionada con el conocimiento. Y como les decía hace un rato, lo que Octavio Paz afirma que es uno de los pilares pues, de México, porque yo creo que es la primera figura universal, la primera figura mexicana que se conoció de manera universal, y eso se lo debe ella a ahorita recuerdo el nombre, un obispo yucateco, por cierto, y que se había publicado su primer libro, Crisálida, y el nombre completo también se los diré, pero un libro maravilloso. Y entonces ella fue recreándose y no solamente escribió poesía, sino obras de teatro, sacramentales, teatro, ¿no? Fue impresionante. Tomó todos los temas y además, bueno, pues tú puedes entender que tenga ese talento para la literatura, para las letras, pero no solamente eso, sabía de astronomía, de filosofía y la fuerza con la que defendió nuestros derechos. De alguna manera ella también se estaba defendiendo, pero al defenderse lo que ella quería era defender a todo nuestro género, y lo logró. ¿De qué manera? No en vano, por eso está considerada como la primera feminista, podríamos decir, y que, bueno, pues ahí está impresa en los billetes, ¿verdad? La vemos todos los días, que a veces ya por el habernos acostumbrado, pues no tomamos en cuenta el valor que tiene el que esté ahí como uno de los grandes valores, ¿verdad? Y trascendente en la educación de las mujeres, y yo creo que hay un antes y un después de Sor Juana. Y bueno, pues como les decía, fue para mí una heroína, una mujer que además en un momento dado en que ahorita viene muy a cuento, viene por la pandemia que estamos viviendo tan atroz y que ha trastocado a la sociedad de muchas maneras, de la manera, pues por supuesto, la primera es la salud, que se han ido tantos hermanos nuestros, y que bueno, verdaderamente eso a mí me duele y me lastima de muchas maneras, como mujer, como mexicana, y como yo estudié 3 años de medicina, traté de terminar la carrera como mi padre, entonces entiendo lo que significa. Y bueno, pues ella también lo relaciono mucho porque mi padre fue víctima de muere por un contagio, aquí en su caso, de una hepatitis C, que en ese momento no había cura, y ella, bueno, pues azota una pandemia de
de tifoidea o de qué fue, una pandemia que no, sí, no me acuerdo muy bien, pero una pandemia terrible y que a ella no le importaba y le decían, hermana, por favor, protégete, no seas tan, tan confiada, no te des tanto, sí, apoya a nuestras hermanas enfermas, pero ten más cuidado, te puedes contagiar. Y a ella no le importó. Ella decía, primero están la vida de todas mis compañeras, de mis colegas, de mis hermanas, y yo no me voy a reparar en que me pueda enfermar. Yo voy a luchar. De veras que qué mujer, qué grandeza. Y bueno, pues hay tantas cosas que decir de ella. Yo hice mi tarea, hice algunas pequeñas notas, pero realmente me emociona hablar de ella tanto que de veras es algo que me llega hasta el alma. Y bueno, pues quiero decirles tantas cosas y ya hemos hablado de esta parte que fue para ella dura, pero no desconoció el que ella era hija ilegítima, lo asumió y lo asumió de manera muy, muy valiente, muy valerosa. En ningún momento le pudo minar, ¿no?, su grandeza. Y bueno, pues tuvo la mamá 2 amoríos, se casa una segunda vez y así pues transcurre la vida y sigue transcurriendo, ¿verdad?, hasta la fecha. Y pues ya hemos dicho que les he comentado lo valiente para defender a nuestro género, lo cual estaremos eternamente agradecidas, ¿verdad? Y combatía su resistencia y luego con gravedad decía que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida. Dais y en posesión Lucrecia, ¿qué humor puede ser más raro? Y bueno, pues ella con una línea decía cosas que eran verdades absolutas. ¿Qué más les quiero decir? Pues les quiero decir tanto, que es realmente muchísima, su vida es interesante, se han hecho, bueno, pues últimamente lo hemos visto, que ha habido una serie muy bella, por cierto, bien hecha, que a mí me gustó, creo que muy apegada a su vida, bien actuada, ha habido libros, nada menos, bueno, pues yo pienso que el más importante es el de tantos, hay muchos sorjuanistas, nada menos yo tuve un amigo que adoré y que hace unos meses murió,
Sergio Fernández, maestro emérito de la Universidad Autónoma, de la UNAM, y que nada menos a su casa le puso los empeños en honor a ella, y pudo influir mucho en sus alumnos. Fue uno de los grandes, por algo fue maestro emérito, y desgraciadamente se nos fue, y bueno, pues hay el otro libro que yo he leído, y bueno, me falta leer. Yo no me puedo considerar una sorjuanista, sí me declaro una amante, admiradora y una devota, de veras devota, creyente en Sor Juana, pero el libro que más me ha impactado de los que he leído ha sido el de Octavio Paz, con esa inteligencia también tan absoluta y tan contundente y tan precisa. La describió de una manera formidable, y hay que leerlo y releerlo, ese libro, Las trampas de la fe. De veras, yo se los recomiendo mucho, y pues ya está en nuestro ADN, Sor Juana, ¿no? No solamente en los billetes, en el Día Nacional del Libro, en cursos, en tantos pintores. Yo misma la he pintado. Y otra cosa es que es muy importante y que no quiero que se me pase, es que ella también se hizo un autorretrato maravilloso, se pudo captar de manera muy fiel. Y bueno, posó muchas veces para grandes pintores, grandes artistas, y otros la pintaron sin haberla conocido, ¿no? Inspirados tal vez en las obras que veían, pero le imprimían su sello propio, ¿no? Y bueno, pues les decía que todo lo que a mí me ha impactado, y con razón, ese amor a las letras su abuelo le dejó, porque yo creo que sin su abuelo ella no hubiera podido. Yo creo que siempre hay un detonante en la vida de los seres humanos, ¿no? Y en la vida de los genios, y aquí para ella fue muy importante el que su abuelo creyera en ella, el haber convivido los primeros años con él y el haber recibido esa biblioteca tan fantástica, tan maravillosa, y que fue yo creo que la biblioteca de una casa es como el corazón, ¿verdad? Es el corazón de un espacio, de una universidad, no se diga. Y bueno, pues yo creo que se van haciendo parte de nosotros, en lo que corre por nuestras venas, por supuesto de nuestro pensamiento, y sabemos que el leer estimula y te lleva y te inspira. A mí, como pintora, el leer un libro que me sobrecoja siempre me lleva a realizar una obra, o casi siempre, ¿no? Pero me llena de imaginación. Yo creo que es muy importante, fertiliza nuestras mentes la lectura. Yo creo que hay que estar leyendo constantemente, y más a una
Sor Juana, y que fue aceptada en la corte del virrey Antonio de Toledo y Salazar tras un difícil examen que se solía hacer y que lo realizaban 40 doctores en teología, filosofía, humanidades. Y una vez aceptada, como les dije, aprendió latín en 20 lecciones. En 20 lecciones muy, pues que eso es casi increíble. Y bueno, pues sí, tenemos que hablar que a los 17 años decidió que dentro de sus objetivos, como ya se los dije, no estaba el matrimonio, y fue cuando ingresó a las Carmelitas, que ya se los había comentado, y luego ya se fue a las monjas jerónimas, que hace poco nosotros tuvimos la oportunidad. Imagínense, amigas, amigos, qué honor, qué gusto, y siempre le estaremos agradecida a la rectora Carmen López Portillo Romano de que nos hubiera facilitado ese hermosísimo teatro. Y bueno, al traspasar el umbral, ahí está un féretro que dícese que contienen sus restos, que yo creo que sí es muy cierto, ¿no? Y bueno, pues como ya les repito, porque a mí me emociona y me parece de veras casi un hecho increíble, que abarcó el romance, sonetos, liras, redondillas, villancico, obras de teatro, prosa y muchas otras cosas. Y bueno, hace rato no recordaba el nombre correcto del libro al que hacía alusión, y es Inundación Cristálida, y contiene muchos de sus poemas, así es que se los recomiendo. Inundación Cristálida, ¿sí? Cristálida. Castálida, perdón, me equivocaba es Castálida. Y bueno, que fue su primer libro, déjenme decirle, y fue también polémico el poema, un poema largo, por cierto, que se llama Primero Sueño, y se publicó en 1692, para ser muy concreta. Y la primera traducción de sus obras en otro idioma, fíjense qué curioso, fue gracias a fue en otro idioma que poco nos imaginaremos o nos imaginamos, que fue en alemán, y fue gracias al poeta suizo Edmund Dürer. Imagínense hasta dónde llegó su fama. Y bueno, motivo de inspiración para otorgar reconocimientos literarios como el premio Sor Juana de la Cruz, que reconoce la excelencia del trabajo literario de mujeres en el idioma español, tanto en América Latina y el Caribe.
Es muy importante ese premio y generalmente se lo han llevado mujeres fantásticas, ¿no? Que han dedicado su vida a desmenuzarla, a tratarla de entender, porque todavía hay muchos enigmas. Hay quienes llegan a pensar que hasta tuvo un toque de probable lesbianismo, pero bueno, nadie lo puede asegurar, son cosas muy... y que además si así fuera, pues ya eso no tiene la menor importancia. Lo que sí, como decía, la menor importancia, lo que sí yo creo que es muy importante es su obra, el resultado de su obra, y pues eso es lo fundamental. Y yo quiero, porque ya nos vamos acercando, imagínense, yo parece que tengo 10 minutos de estar platicando con ustedes y que ya tenemos 50, ya estamos a punto de finalizar, porque pienso que una hora nos hemos puesto como un término, como un tiempo razonable en donde se pueden tocar muchos temas y que yo trataré de hablar de mujeres siempre muy importantes. Y bueno, pues algo que nos da tristeza y que nos llena siempre de sollozos es que se haya muerto, y a esa pandemia que causó, que azotó en México durante esos tiempos, durante el año que corría de 1695, ¿no? Y bueno, pues son cosas que muy dolorosas, pero no hay nada para siempre, como dirían mis maestros budistas. Y pues también este programa no es para siempre, amigas. En el día de hoy no quiero que cunda el pánico, quiero que sea siempre, que tenga un contenido importante, pero que nunca sea aburrido, que me manden muchas preguntas, yo les prometo contestárselas. Voy a estar muy pendiente de lo que me envíen, de que pasen la voz para que este programa se multiplique en quien lo vea, y que estemos siempre muy conectadas y que podamos estar siempre unidas en las redes sociales, no solamente en eso, y por supuesto que para mí es muy importante el Estado de México. Le tengo mucho cariño porque nada menos tuvimos un programa, El Sabor del Saber, durante 14 años, nada más y nada menos. Y bueno, yo también les quiero mandar saludos también al estado de Michoacán, de Tlaxcala, de Morelos, de Puebla, y por supuesto a mi tierra natal, que adoro a todos mis paisanos, a quienes hicieron posible la Sala Museo Marta Chapa. De verdad, un saludo muy afectuoso al rector actual, Rogelio Garza, y también al que
estuvo el anterior, el doctor Jesús Ansel, un hombre que fue muy, su apoyo fue siempre decidido, muy importante, y otros seres que realmente cristalizaron este proyecto fueron el doctor Porfirio Tamés y la doctora Ana Lilia, también de veras seres regios que somos de la cultura del trabajo. Yo creo que lo reconocemos. Y bueno, recuerden que aquí los esperamos, siempre con más saberes, más sabores, más colores y con más cariño. Siempre. Gracias por su atención, gracias por su cariño, por seguirme, por apoyarme durante más de medio siglo en mi carrera. Que se dice fácil, pero ya más de 50 años realmente es un largo trecho, ya es una vida, podríamos decir. Gracias, siempre gracias, y que la luz siempre ilumine su camino. Enhorabuena y hasta entonces.